En varios colegas del área de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, el profesor Jorge Danós, que hace un momento conversó con usted también, el profesor Cairán Poma, el profesor Paul Villegas, bueno, que son muy familiares y muy cercanos a usted también, ¿no? El profesor Moscol, también ha ingresado el profesor Lucio Sánchez, el profesor Morón también está presente, ¿no? Y también hay un conjunto de adjuntos, asistentes de docencia y también algunos alumnos nuestros del programa de segunda especialidad, ¿no? Y colaboradores permanentes dentro de lo que son las actividades de docencia e investigación. Así que creo que podemos ya dar inicio a este nuestro noveno seminario. Por supuesto que le agradecemos mucho la disposición para compartir con nosotros y hablar sobre la remunicipalización. Creo que todos los que estamos aquí hemos revisado el trabajo que usted publicó en su momento en la revista Derecho y lógicamente es para nosotros un honor y una satisfacción que pueda compartirlo y podamos tener un intercambio en relación al trabajo, ¿no? Brevemente quiero comentar que el profesor Tornos además es catedrático de la Universidad de Barcelona, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, como lo hemos estado conversando antes de iniciar, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y también licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. El profesor ha sido el director del Departamento de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia entre 1990, de Barcelona, entre 1993 y 1997. Ha sido además decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona entre el año 87 y en el año 92, y dentro de algunos cargos no académicos ha sido vocal del Consell Tributari del Ayuntamiento de Barcelona, ha sido presidente también del Consell Consultiu de Medicina de Cataluña, ex vicepresidente de la Asociación Ítalo-Española de Profesores de Derecho Administrativo, también ha sido vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, presidente de la Comisión Jurídica de Fomento de Trabajo Nacional y ha sido vocal de la Comisión General de Codificación en la sección de Derecho Público, ¿no? El profesor Tornos ha publicado distintos libros, artículos en materia de derecho administrativo, con especial atención en materias de organización territorial, justicia, derecho administrativo y económico, esto en términos muy generales, ¿no? Su más reciente publicación, ¿no?, es el Observatorio del Ciclo del Agua, ¿no?, en el año 2020, en donde además ha colaborado el profesor Cairán Poma. Hemos tenido la oportunidad de conocer recientemente esa publicación. Y junto a ese trabajo, ¿no?, que es un trabajo colectivo que él dirige, además ha publicado recientemente también el libro sobre Escocia-Cataluña, referéndum y reforma constitucional, ha publicado respecto a autoridades de regulación de lo audiovisual, así como otros trabajos en donde se ocupa de los temas de gobierno local, en los temas de servicios públicos, con una importante incidencia en los temas de agua y provisión de servicios de saneamiento en poblaciones o de servicios de agua en poblaciones. Hay una publicación muy interesante también que es Nacimiento y Desarrollo de la Administración Moderna, ¿no?, un libro que aborda sobre todo el pasado y presente de lo que son la libertad de comercio, en donde escriben grandes maestros de Derecho Administrativo Contemporáneo, una obra muy interesante, entre otras que podría yo dar cuenta y de numerosos artículos, ¿no? Yo particularmente, una de las primeras cosas que leí del profesor Tornos es el trabajo sobre tarifas y tasas, ¿no?, que me sirvió mucho, además porque es un tema complejo cuando empecé a estudiar los temas de servicios públicos. Así que, profesor Tornos, nuevamente bienvenido a este claustro de profesores de Derecho Administrativo, esta ya que es ahora su casa porque es profesor de nuestro programa de segunda especialidad. Le damos las gracias, por supuesto, por estar aquí y
tiene usted la palabra ahora por un tiempo de 20-25 minutos, más o menos, que puede durar su exposición, y luego nosotros realizaremos un pequeño intercambio luego de la exposición. Adelante, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amables, ¿no?, por acogerme en su casa, por considerarme ya un profesor más, ¿no?, dentro de su claustro profesoral. Es para mí, pues, una gran satisfacción, ¿no?, poder tener ocasión de contactar con todos los profesores de esta universidad, ¿no?, tener este contacto en esta sesión de seminario, ¿no? Yo en estos minutos, ¿no?, que tengo para llevar a cabo mi intervención, trataré de centrar el debate en el documento que les hice llegar, bueno, que ya publiqué en su día, ¿no?, y que hoy revisitaremos, ¿no?, y actualizaré un poco con temas de más actualidad en estos minutos, tratando de que quede tiempo suficiente para después, pues, dialogar, conversar, ¿no?, que es lo que realmente ahora a mí me interesa, conocer sus opiniones, ¿no?, sobre ese tema, que sigue siendo un tema de actualidad, que sigue siendo un tema conflictivo, al menos en España, y muy discutido a nivel político y a nivel doctrinal, ¿no? Bien, el tema se trata de los servicios públicos y la remunicipalización. Yo creo que para abordar ese tema, una cuestión inicial importante es fijar bien los conceptos que estamos utilizando, ¿no? ¿Qué entendemos por servicio público? ¿Qué entendemos por remunicipalización? ¿A qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de estas cuestiones? Por ello, aunque sea muy brevemente, quiero dedicar unos breves minutos para fijar lo que entiendo yo que es el concepto de servicio público que debemos utilizar, y el concepto de servicio público que nos vincula con la problemática de la remunicipalización. Bien, el concepto de servicio público, como sabemos, es un concepto muy amplio, polisémico, que se utiliza con muy diversas finalidades, ¿no? Tomando una definición clásica, que sería la de Duguy, ¿no?, servicio público es toda actividad cuya prestación debe ser asegurada, regulada y controlada por los gobernantes, porque resulta indispensable para la realización y el desarrollo de la interdependencia social, y es de tal naturaleza que solo puede serlo plenamente mediante la intervención del poder del gobernante. Esta es la definición clásica de Duguy, una actividad prestacional que debe ser asegurada, regulada y controlada por los gobernantes. Y en ese concepto, sobre todo en el derecho francés, fue utilizado de manera muy amplia para justificar la existencia misma del Estado, para legitimar el Estado. El Estado se justifica como prestador de servicios públicos, no tanto por el concepto abstracto de soberanía, sino porque es una realidad, una institución que se legitima por la prestación de estos servicios básicos. Y en ese concepto tan amplio, cuando se recibe en España, recibe una interpretación más estricta, más reductiva, ¿no? Para el derecho español, el servicio público es una actividad prestacional esencial que debe ser prestada por la Administración y que por ello la Administración la asume como propia. Realiza lo que en el derecho español llamamos la publicatio. Esa actividad prestacional de contenido económico se publifica, se convierte en titularidad de la administración pública y, por lo tanto, solo la administración pública es la que puede ordenar y garantizar la prestación de este servicio. Por lo tanto, servicio público en el derecho español implica exclusión del mercado. Cuando una actividad de contenido económico se excluye de la actividad de mercado y, por lo tanto, el sector privado solo puede acceder a esa prestación a través de un título habilitante administrativo, a través de una concesión administrativa. Por lo tanto, ese es el concepto estricto. Ese es un concepto que durante muchos años permitía englobar a muchas actividades de contenido económico, porque a lo largo del siglo XIX y del siglo XX se entendió que muchas de las actividades esenciales para la vida en sociedad requerían esa titularidad pública, esa publicatio y esa exclusión del mercado. Los servicios de gas, electricidad, telecomunicaciones, servicio social, servicios postales, transportes, todos esos se excluyen del mercado como mecanismo precisamente para garantizar que se van a poder prestar, porque se van a prestar en exclusiva por unas empresas que tienen el monopolio de la prestación. Y eso es lo que hace
que sean rentables y que por lo tanto presten estos servicios. Bien, ¿qué ocurre con el paso del tiempo? Con el paso del tiempo se llega a la constatación de que ese régimen monopolístico no es el más eficiente, que la situación económica ha cambiado, que ha habido un progreso técnico que permite ya que muchas de estas actividades se presten en concurrencia. Y no solo es que se puedan prestar en concurrencia, sino, y aquí influye mucho en España el derecho comunitario impone que esas actividades se presten en concurrencia. Porque el derecho comunitario quiere que se abra el mercado a todas las empresas nacionales de los diversos estados que puedan acceder a la prestación de estos servicios. Y asistimos, por tanto, a partir de los años 80 del siglo pasado, al proceso de liberalización de esas actividades. ¿Qué significa liberalizar? Bueno, significa que estas actividades ya no están en régimen de monopolio, ya no hay una titularidad exclusiva del Estado, sino que pueden prestarse en régimen, deben prestarse en régimen de concurrencias. Y por lo tanto se abre el mercado a las empresas del gas, a la electricidad, telecomunicaciones, servicios postales, transportes, y entran en el mercado toda una serie de empresas privadas que prestan estos servicios en régimen de concurrencia. ¿Significa esto que el Estado se desentienda de estas actividades? No. No se desentiende el Estado porque esas actividades, que ya no son servicio público en sentido estricto, siguen siendo actividades de interés general. La prestación del servicio eléctrico, de gas, telecomunicaciones, transporte, siguen siendo actividades importantes para la vida en sociedad. Y por lo tanto, el Estado ya no puede desentenderse totalmente. ¿En qué se convierten estas actividades? En lo que denominamos, y aquí seguimos un poco la terminología comunitaria, servicios económicos de interés general. Pero el servicio económico de interés general no es un servicio público en sentido estricto. Es un servicio económico que debe ser regulado por el Estado, pero ya no es de titularidad exclusiva del Estado, ya no está excluido del régimen de mercado, sino que hay mercado, hay competencia, pero es un mercado regulado. Y aquí intervienen las autoridades de regulación, que son aquellas que van a garantizar que en estos sectores liberalizados hay realmente competencia, hay realmente concurrencia y van a imponer algunas condiciones de prestación para estos servicios. Pero una cosa es regular cómo se deben prestar estas actividades y otra cosa es tener la reserva de la titularidad. Esta distinción me parece a mí que es importante. Por lo tanto, servicio público, aquella actividad que está excluida del mercado, titularidad de la administración, el particular puede acceder a través de una concesión. Actividad, servicio económico de interés general, esa actividad liberalizada se presta en concurrencia, pero bajo la regulación administrativa y sobre todo una regulación que llevan a cabo autoridades de regulación, autoridades independientes, que son las que garantizan el tránsito del monopolio al tránsito del régimen en concurrencia, en competencia. ¿Por qué interviene el Estado en estos casos? Bueno, porque constata que hay fallos de mercado y que hay intereses generales que requieren su presencia regulatoria. Por tanto, de lo que vamos a hablar hoy es de servicios públicos en sentido estricto, que es donde se plantea el problema de la municipalización y remunicipalización. Servicios públicos en sentido estricto, aquellos que están excluidos, vuelvo a repetir, del mercado. Son pocos estos servicios públicos en sentido estricto, porque ha habido un enorme proceso de liberalización, sobre todo a nivel de los grandes servicios estatales. Prácticamente no existen ya servicios públicos estatales. Los servicios públicos en sentido estricto los encontramos en el mundo local, fundamentalmente, que son los servicios de suministro de agua, de alumbrado público, de recogida de basuras, de tratamiento de residuos. Estos son servicios públicos en sentido estricto. Luego hay otro tipo de servicio público que ya no es un servicio público de contenido económico, sino que son los llamados servicios públicos personales o sociales, que estos siempre se han prestado en concurrencia con el sector privado, pero que el Estado también se los reserva en parte. Me refiero, y no voy a entrar en este tema, pero quiero establecer la distinción, los servicios como educación, sanidad, servicios sociales. Estos siempre se han prestado en concurrencia con el sector privado,
pero son servicios también esenciales para la vida en sociedad y el Estado asume también la responsabilidad y la garantía de su prestación. Pero olvidémonos de los servicios personales, centrados en los servicios de contenido económico. Hoy vamos a hablar de los servicios públicos en sentido estricto, que son fundamentalmente servicios locales. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los problemas que se plantean en la actualidad en relación con estos servicios públicos en sentido estricto, ¿no? Bueno, pues el principal problema que se plantea es cuáles de ellos deben mantenerse o cuáles de ellos podrían abrirse a la concurrencia y a la competencia, podrían liberalizarse. Bueno, aquí, como ya he dicho, hemos pasado de un proceso de existencia de muchos servicios públicos económicos a un momento de pocos servicios públicos de contenido estricto, económico estricto, porque la mayoría se han liberalizado, ¿no? Aún así, subsisten algunos y en algunos casos nos podemos encontrar con algunas discusiones de si deberían mantenerse o no deberían mantenerse, ¿no? Por ejemplo, los servicios funerarios, ¿no? Bueno, los servicios funerarios eran un clásico servicio público también en sentido estricto, que lo prestaban los municipios. En España hace pocos años los servicios funerarios se han liberalizado. Y dijo, no, eso es bueno que se liberalice, se puede liberalizar. Que entren empresas privadas en el mundo del económico de los servicios funerarios, actuando ellas en competencia, en concurrencia, prestarán mejor servicio y bajarán los precios. Bueno, hoy en día esto está un poco en discusión, ¿no? Porque realmente no ha habido una verdadera entrada del mercado en estos servicios funerarios y la liberalización lo que ha producido es un incremento de los precios, ¿no? Bueno, y se está cuestionando si no se debería volver otra vez, ¿no?, a la titularidad del servicio funerario por parte de las administraciones públicas, ¿no? No creo que vaya a darse ese fenómeno, sino que se va a intentar fomentar la competencia, ¿no?, en el mercado de los servicios funerarios, pero lo pongo como un ejemplo de posible discusión, ¿no? Bien, una primera discusión, por tanto, es qué nivel de servicios públicos estrictos deben mantenerse. Seguimos con algunos, insisto, son fundamentalmente los locales, nos pueden servir de ejemplo, servicio de agua, alumbrado, recogida de basuras, tratamiento de residuos. Bien, la segunda preocupación, el segundo gran problema que se plantea en relación con los servicios públicos estrictos es precisamente el tema del modo de gestión. ¿Cómo deben prestarse estos servicios públicos? ¿Cómo deben prestarse estos servicios públicos? Porque el hecho de que sean servicios de titularidad pública, que sean de titularidad municipal, que se hayan excluido del mercado, no quiere decir que estos servicios no puedan prestarse indirectamente por el sector privado. Pero esta prestación indirecta será a través de un título habilitante de la Administración, a través de una concesión, a través de la creación de una sociedad de economía mixta, se incorpora al sector privado en la prestación de estos servicios. Y aquí es donde se plantea en estos momentos un gran debate. ¿Estos servicios es bueno que se presten de forma indirecta? ¿Se debe avanzar hacia los sistemas de gestión indirecta a través de fórmulas de colaboración público-privada, buscando la integración del sector privado en la prestación de estos servicios? ¿Se debe fomentar lo que se llama la competencia, no en el mercado, porque no hay competencia en el mercado? No hay competencia, porque esa competencia no existe, porque es un servicio público estricto, pero se puede tratar de fomentar lo que se llama la competencia por el mercado. Es bueno que haya competencia por el mercado, es decir, que las empresas privadas compitan entre ellas para poder acceder al título concesional y, por lo tanto, a través del proceso de selección, de contratación, esa competencia consiga que se mejore la prestación del servicio, porque quien quiere ganar el concurso ofrece mejores condiciones de prestación, mejores precios. Vamos a favorecer la competencia por el mercado. Bien, ese es el gran debate, como digo, en estos momentos tenemos planteado. Lo cierto es que en ese debate sobre los modos de gestión del servicio público hemos asistido a un proceso un poco pendular, ¿no? Yo diría, hace muchos años, bueno, en los años 80, había convencimiento de que era mejor que estos servicios se prestaran directamente por la Administración. Y la mayoría de estos servicios eran prestados directamente por la Administración.
a través muchas veces de empresas públicas municipales, capital 100% público, que se constituían para la prestación de este tipo de servicios. Posteriormente se llegó a la idea de que era bueno introducir esta competencia por el mercado. Y la introducción de empresas privadas en la prestación de estos servicios, a través de fórmulas, como digo, concesionales o empresas mixtas, mejoraba la prestación de los servicios. ¿Por qué? Porque estas empresas privadas aportaban, primero, un mejor conocimiento sobre la prestación de muchos de estos servicios, un personal más cualificado, tema muy importante, aportaban financiación. Los entes locales carecían de financiación suficiente para la puesta en marcha de estos servicios, para su mantenimiento, para las inversiones necesarias, ¿no?, de reinversión. Los entes locales no podían endeudarse más, no podían invertir. En la empresa privada, en cambio, sí podía aportar ese capital y luego amortizaba su inversión con los 20 años o los 30 que tuviera de título concesional. Esas empresas privadas aportaban también ventajas de economías de escala, ¿no? Eran grandes empresas que podían prestar mejor los servicios en 20 municipios porque los costes, ¿no?, de cada una de ellas pues, se equilibraban, ¿no? El personal de esas empresas de esas empresas privadas, pues, en fin, tenía un régimen más flexible y por lo tanto se le podía mejorar en su rendimiento a través de unas retribuciones orientadas más, pues, al rendimiento y tal, que no el sueldo del empleado público. Bien, habían toda una serie de argumentos, ¿no?, a favor de del recurso a la gestión indirecta. Esta evolución ha sufrido en los últimos años un cambio, ¿no?, o al menos una crítica, ¿no?, porque desde diversos ámbitos se ha empezado a cuestionar que sea bueno, ¿no?, la gestión de los servicios públicos a través de la colaboración con el sector privado. Y se ha venido a reclamar la recuperación de la gestión de los servicios públicos por el sector público. Esto es lo que se denomina, a mi modo de ver, erróneamente, como ahora trataré de explicar, la remunicipalización de los servicios. La remunicipalización de los servicios. Y se dice, hay que remunicipalizar los servicios. Sobre esto han habido diversos estudios, diversos informes, ¿no?, internacionales, ¿no?, en donde han cuestionado, ¿no?, la gestión privada de servicios públicos, ¿no? Hay un informe famoso de la Universidad de Greenwich del año 2012, ¿no?, en donde analizan, ¿no?, la prestación de los servicios por el sector privado, lo critican, ¿no? Dicen que no se puede hacer negocio con la gestión de los servicios públicos, que el coste que supone tener que pagar un beneficio industrial a la empresa privada se puede ahorrar si quien lo presta es la administración. Una prestación por la administración es más sensible a los intereses generales, es más sensible a los valores medioambientales, es más sensible al tratamiento de los trabajadores en la prestación de estos servicios y, por lo tanto, se ha demostrado, se dice también, que hay empresas públicas que son capaces de prestar mejor el sector privado determinados servicios. Y, por lo tanto, reclaman la vuelta a las manos del sector público de la prestación de estos servicios, ¿no? Como digo, tenemos ese informe, ¿no?, el informe EPSIRU de la Universidad de Greenwich, ¿no?, del año 2012, que incide mucho en estos temas, ¿no? Se insiste mucho también, sobre todo, en materia de aguas, ¿no? En materia de aguas hay una campaña, ¿no?, en donde se dice la ONU ha declarado el agua como un derecho humano, no puede haber negocio con un derecho humano, ¿no? No se puede hacer negocio con un derecho humano. Y las empresas privadas hacen negocio con el agua, por lo tanto hay que acabar con ese negocio y hay que devolver el agua al sector privado, ¿no? Recientemente se acaba de publicar un nuevo informe de este mismo grupo, de la Universidad de Greenwich, ¿no?, que se llama El futuro es público, ¿no?, hacia la propiedad democrática de los servicios públicos, ¿no? Es del Transnational Institute de Ámsterdam, ¿no? Bueno, insisten otra vez en todos sus argumentos, pasan revista procesos de remunicipalización en diversos estados, ¿no?
que dicen que han sido procesos de remunicipalización exitosos, ¿no? Y por lo tanto vuelven a insistir en la necesidad de la recuperación de la gestión por parte del sector público, ¿no? Hay otros estudios, como por ejemplo el del profesor Helmut Gullmann, que participa con nosotros en el Observatorio del Ciclo del Agua, ¿no? Profesor, en fin, muy respetado, ¿no? Alemán, que ha estudiado también esos temas, con el profesor Marcou, que desgraciadamente falleció hace poco, ¿no? En donde es más, podemos decir, equilibrado, ¿no? El profesor Gullmann viene a decir, bueno, no está demostrado que la gestión pública sea siempre mejor. Tampoco dice, está demostrado que la gestión privada sea siempre mejor, ¿no? Viene a decir, hay que hacer un poco un análisis, un poco caso por caso, servicio por servicio, por lo tanto, hay que, en fin, matizar un poco estas afirmaciones de este instituto, ¿no? Que parece un poco, digamos, especialmente escorado, ¿no? Hacia una línea de defensa. Bueno, estamos por tanto ante este debate. Estamos por tanto ante este debate, que es un debate vivo, tenso, en donde yo creo que detrás de él hay una fuerte carga ideológica, los partidos de izquierda pues defienden la gestión pública, y los partidos más de centro, izquierdas moderadas, pues defienden más la gestión privada o se muestran más equilibrados, ¿no? Entre una fórmula. Volveré después, si acaso, sobre el debate y las tensiones. Pero lo que sí quería tratar ya desde un punto de vista más de análisis jurídico es en la necesidad, yo creo, de precisar conceptos cuando nos metemos en este debate, cuando introducimos este debate, ¿no? Porque lo que les he dicho, ¿no? Se dice, hay que remunicipalizar los servicios públicos, hay que remunicipalizar los servicios públicos. Bueno, yo no comparto este concepto, creo que es engañoso y creo que no es inocente la utilización de este concepto por quien defiende la remunicipalización, porque están planteando como si esos servicios públicos estuvieran privatizados y tuvieran que volver a publicitarse. Y no es así, no es así. Por ejemplo, el servicio público del agua, en España y en muchos países, son servicios públicos. Estén gestionados indirectamente, no quiere decir que se hayan privatizado. Quiere decir simplemente que su gestión está en manos de una empresa privada que tiene un título concesional que le da la administración. Ese título concesional se le ha dado a través de un concurso público por un periodo temporal y esta empresa privada actúa sometida a un control estricto de la administración concedente. La empresa privada es colaboradora de la administración, pero no es la titular del servicio. No es la titular del servicio. Las tarifas del agua no las fija el concesionario. Las tarifas del agua las fija la administración pública. El precio de este servicio no lo fija el concesionario como si fuera una empresa privada de mercado. El concesionario actúa de acuerdo con el control que lleva a cabo la titular del servicio. Por tanto, no es posible hablar de remunicipalización. Quien defiende la remunicipalización está defendiendo otra cosa, muy legítima, que es, lo que defiende es la reinternalización del servicio. Que vuelva otra vez el servicio a prestarse por la administración pública. Que vuelva a ser una empresa pública municipal con la propia administración directamente quien preste el servicio. Que recupere la gestión, pero no que recupere la titularidad, porque la titularidad nunca la ha perdido de estos servicios públicos. Por lo tanto, utilicemos bien el concepto de remunicipalizar. Remunicipalizar sería que un servicio que se ha privatizado volviera otra vez a ser servicio público. Pero no es remunicipalizar cuando lo que se pretende es que se recupere la gestión directa del servicio público. Eso es algo distinto. ¿Privatizar qué es? Privatizar es convertir un servicio público en un servicio de mercado, abrirlo a la competencia. Eso sí que sería privatizar el servicio. Que existiera antes una empresa municipal de aguas, esa empresa municipal de aguas desaparece y se dice que el servicio de aguas lo podrán prestar
pues todas aquellas empresas de agua que quieran prestar el servicio en concurrencia, reguladas, controladas, intervenidas, pero abiertas al libre mercado. Eso no existe cuando existe un servicio. Por tanto, primer concepto que me parece importante es: utilicemos bien municipalizar y remunicipalizar, establezcamos bien también el concepto de lo que es privatizar y de lo que no es privatizar. Bien, segunda cuestión. Una vez hemos precisado esos conceptos, remunicipalizar en sentido correcto, reinternalizar. La decisión sobre cómo se debe prestar un servicio público, si se ha de prestar de forma directa o si se ha de prestar de forma indirecta, es una decisión discrecional del titular del servicio, está sometida a algunos criterios legales, la ley establece alguna preferencia sobre la gestión directa por encima de la gestión indirecta. Bueno, eso también se ha discutido, pero yo creo que puede afirmarse que en términos generales la normativa no establece una preferencia a favor de un sistema u otro. En el caso español, nuestro artículo 85 de la Ley de Bases del Régimen Local habla de las distintas formas de prestación de los servicios públicos, que los servicios públicos pueden prestarse de forma directa, con un organismo autónomo local, con una empresa empresarial local, con una sociedad mercantil local, o se pueden prestar de forma indirecta, a través de una concesión, a través de una sociedad de economía mixta. ¿Establece alguna preferencia? No. ¿Qué dice el legislador estatal? Lo único que dice es, cuando se opte por una forma u otra, el ayuntamiento tendrá que justificar que la forma que escoge es la forma económicamente más eficiente y es la forma sostenible económicamente. Por tanto, tendrá que haber un informe económico que diga, oiga, yo lo gestiono indirectamente porque creo que esto es más eficaz eficientemente, porque creo que esto es sostenible, porque creo que esto desde un punto de vista de eficacia y de eficiencia es mejor. Es lo único que exige el legislador, una motivación, una justificación. El derecho comunitario exige, favorece, tampoco lo favorece claramente. Quizás de las directivas comunitarias puede deducirse una cierta preferencia por las gestiones indirectas, porque entienden que favorece esto más la competencia, pero tampoco lo impone. Ahí el legislador comunitario es respetuoso con el legislador estatal. Dice, oiga, yo sobre la forma de gestión no entro. Esto es principio de subsidiariedad, esto es decisión de los Estados miembros, que ellos decidan. Yo no impongo. Por tanto, que sea el legislador estatal. ¿No? Bien, por lo tanto, esta es una decisión libre de los municipios, sometida, evidentemente, como toda decisión administrativa, a la motivación del ejercicio de esa discrecionalidad. Sobre todo, una motivación desde el punto de vista de la racionalidad, de la eficacia económica. Tercera consideración. Si queremos reinternalizar un servicio que se está prestando indirectamente, hay que tener en cuenta, muy importante, el momento en que queremos llevar a cabo esa reinternalización del servicio, esta recuperación de la gestión pública. Porque si hay una concesión en vigor, y esa concesión en vigor todavía tiene 15 años de duración, va a ser muy difícil la recuperación de la gestión directa, porque esa operación de rescate de la concesión va a tener que llevar una indemnización. Y por lo tanto, el coste que va a suponer recuperar la gestión directa es muy elevado. Por lo tanto, los municipios, cuando quieren recuperar la gestión directa, lo que hacen es esperar al término de la concesión, y una vez se ha acabado la concesión, entonces sí dicen, bueno, pues hasta ahora lo veníamos prestando de manera indirecta a través de la empresa X, a partir de ahora lo vamos a prestar directamente. Porque ahí el coste de la asunción es cero. ¿Puede recuperar la administración anticipadamente una concesión? Sí. Puede hacerlo, pero puede hacerlo a través de la figura del rescate. Y ese rescate, como está establecido en nuestra legislación, en la legislación de contratos, ese rescate
se equipara a una expropiación forzosa y por lo tanto debe conllevar la indemnización. Es decir, habrá que indemnizar por los años que restaban todavía a la empresa en la prestación de este servicio, ¿no? Bueno, estas eran las ideas fundamentales que yo les quería exponer, ¿no? Primero, precisión del concepto de servicio público. Cuando estamos ante un concepto de servicio público en sentido estricto, entonces cabe la decisión sobre gestión directa, gestión indirecta. La mal llamada remunicipalización es la recuperación de la gestión directa, por lo tanto, la reinternalización. Esa reinternalización se puede hacer, sí, pero si se quiere hacer anticipadamente tiene un coste, es una decisión libre, en principio sí, motivada. Acabo ya. En todo este debate, ¿qué es lo que a mi modo de ver es esencial defender? A mi modo de ver, en ese debate, lo que creo que es esencial defender es que sea un debate que se haga desde planteamientos estrictamente jurídicos y estrictamente de eficacia y de eficiencia. Tratemos de evitar planteamientos ideológicos. A partir de los cuales la gestión pública siempre es buena y todo lo que sea dar facilidad a que empresas privadas entren en sectores públicos, eso va en contra de los intereses generales, o el planteamiento desde el otro lado de que la gestión privada siempre es mejor que la gestión pública. Yo creo que hay que hacer análisis caso por caso, servicio por servicio. Incluso en el servicio del agua yo les diría municipio por municipio. Hay municipios en donde la gestión pública puede ser muy buena y conveniente, hay otros en donde en cambio seguramente la gestión privada puede ser mejor. Allí donde tenemos una empresa privada que lo está gestionando muy bien, con eficacia, con unos grandes beneficios de escala, etcétera, etcétera, ¿por qué no vamos a continuar con esa empresa privada que tiene un know-how muy bueno, que tiene unos profesionales excelentes y que está prestando el servicio de manera muy buena? ¿Por qué vamos a rechazar, ¿no? Simplemente con el argumento, ¿no? De que la gestión privada no puede ocuparse de gestiones públicas, ¿no? Ese es el argumento que a veces me parece demagógico, ¿no? Yo cito siempre, y con eso acabo, ¿no? En materia de aguas, ¿no? Los que defienden, ¿no?, la gestión pública, el derecho humano al agua, ¿no? Dicen, no, el agua es un don divino, ¿no? Y la empresa privada debe estar fuera, ¿no?, de esto, porque esto es un don divino y por lo tanto solo puede gestionarse públicamente, ¿no? Pero hay una frase que a mí me parece que es significativa, que dice water is a God's gift, but he forgot to light the pipes. Es decir, efectivamente, el agua es un don divino, pero Dios no puso las cañerías, alguien las ha de poner, y eso tiene un coste, ¿no? Entonces, cuando hablamos de poner las cañerías, vamos a ver quién las pone mejor, eso es lo importante. ¿Quién nos va a poner mejor las cañerías? ¿Quién nos va a garantizar mejor que el agua esté realmente controlada, depurada? ¿Quién nos va a prestar mejor un servicio de reutilización del agua, de recuperación? ¿En la empresa pública o en la empresa privada? Oiga, no me diga usted que el agua es un don divino y que aquí no puede intervenir una empresa privada, ¿no? Porque, como digo, lamentablemente Dios no nos puso las cañerías que nos llevaran el agua desde el río hasta nuestro grifo. Y dicho esto, dejo el debate aquí, ¿no? Es un debate abierto, es un debate interesante y, bueno, podemos seguir hablando y discutiendo con todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Profesor, muchísimas gracias a usted por su intervención, por la exposición y por habernos además permitido identificar, en su caso, aquellos principales aspectos del trabajo que usted ha puesto en su exposición y sobre todo profundizar en algunos de los temas que están contenidos en el mismo. Yo voy a hacer una pequeña, algunos comentarios, alguna pregunta, luego me ha pedido la palabra el profesor Cairán Poma y luego el profesor Danós, y así un poco vamos a seguir en lo que son las intervenciones. En primer lugar, profesor, el trabajo suyo y la exposición nos permiten esa delimitación en base a el concepto de servicio público objetivo y el concepto de servicio público en sentido estricto, ¿no? O qué duda cabe que el primero, tan vasto, tan amplio, en su momento incluso generó las famosas crisis del servicio público, ¿no? Ahí es donde partieron las crisis del servicio público. De hecho, por eso es que llegamos a un estadio en el cual se busca
principalmente un esquema de servicio público en sentido estricto, que es el que nosotros también hemos asimilado aquí en el Perú, en donde la titularidad un poco es el eje, ¿no?, de la responsabilidad en la prestación, en la garantía del servicio, y que, como usted muy bien dijo, puede ser por administración directa o de repente hasta por una propia empresa del Estado, o puede ser a través de terceros de manera indirecta, ¿no? Entonces, aquí hay un criterio de limitación importante. Usted lo ha trasladado para el caso del trabajo al ámbito local, ¿no? En donde, como bien también ha dicho usted, existen servicios en donde encaja mejor el concepto de servicio público en sentido estricto, porque ahí el Estado ha mantenido, ¿no?, la titularidad de los mismos, y en donde en determinadas situaciones ha recurrido a la colaboración del particular a través de una concesión y en otros casos no. Lo que usted comenta respecto de en qué casos hacerlo y en qué casos no hacerlo, está directamente asociado con la eficacia, ¿no? Es decir, cuán eficaz puede ser el Estado y cuán eficaz puede ser el particular. Nosotros tenemos ejemplos aquí en el Perú que fácilmente nos llevan a poder señalar como dato, por ejemplo, que en el año 2018 se declaró la caducidad del contrato de concesión para mejora, ampliación, mantenimiento, operación de infraestructura y servicios de agua potable, suscrito con una empresa privada, Aguas de Tumbes, y las municipalidades provinciales de Tumbes, Arumilla, contra el Almirante Villar, por incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario, ¿no? Quiere decir, ya no tenía dinero para pagar la garantía de fiel cumplimiento, y ellos mismos dijeron, señores, tenemos que cerrar la empresa. Ellos estuvieron en la gestión, si más no recuerdo, hasta el año 2005 hasta el año 2018 aproximadamente, pero no tuvieron la capacidad para mantener el nivel. Ahora, hay una serie de factores en torno a ello, pero no es la idea hablar de temas económicos, ¿no? Porque lo que es cierto, y eso seguro lo comentará Alberto Cairán Poma o Jorge Danós, ¿no? Aquí en el Perú el agua, ¿no?, es entendida más o menos en el esquema que usted estaba comentando, ¿no? Aquí se exalta mucho el tema del derecho al agua, ¿no? Y incluso he escuchado a muchos que digan que el agua debería ser gratuita. Pero como usted bien dice, oigan, señores, es que una cosa es el agua que corre por las riberas, ¿no? Y otra cosa es el agua potable, ¿no? El agua, el suministro que llega a través de las cañerías es un agua que tiene un tratamiento y por lo tanto tiene un costo, ¿no? Entonces, acá siempre se ha tenido empresas municipales, ese es el esquema principalmente, salvo esa empresa que acabo de comentar, que ese fue un ejemplo fallido del sector privado. Aquí se ha tenido empresas municipales, pero no es que esas empresas municipales no estén fundamentalmente un tema de superávit o de eficiencia, no, también, ¿no? Pasan por un proceso en donde existe déficit permanentemente, ¿no? Y no tienen pues la eficacia que todos pensaríamos que tendrían. Ahora, no solamente eso, sino que en nuestro país, y ese es otro aspecto característico también, si bien es cierto, tenemos ese esquema de administración, digamos, de la provisión de agua en poblaciones gestionado por el Estado, si bien es cierto, eso es así, tenemos además un esquema de control a través de un organismo regulador. Aquí tenemos un organismo regulador, claro, usted muy bien ha explicado que los reguladores tienen sentido, ¿no?, en actividades que son liberalizadas, es decir, en donde ya el sector privado asume y en donde el Estado es el garante y el controlador que se ve dentro de determinadas características, ¿no? Entonces, tenemos ese esquema, pero además tengo que contarle que por esa falta de eficiencia se creó, además de SUNAS, otro organismo que se llama OTAS, que es el que se encarga de la parte de la gestión y las decisiones, ¿no? Es decir, para que haya una adecuada asignación de recursos y que lógicamente no estén en déficit, además se ha creado otro órgano, ¿no? Entonces, yo quería comentarle esta pequeña parte de Perú, que es solamente una parte, para preguntarle ahora, y en este esquema de explicación, como usted bien dice, de reinternalización de estos servicios, de cómo es que nosotros, efectivamente, fuera de cualquier ideología, ¿no?, cómo es que nosotros identificamos los criterios que sean suficientes
para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, me refiero a un aspecto principalmente jurídico, ¿no? O sea, desde el derecho, porque está claro, esta es una actividad que además, por el esquema y su naturaleza, es un monopolio natural, ¿no? O sea, tú no puedes, digamos, de lo que es la provisión del servicio de agua potable en poblaciones, no puedes hacerlo, pues, en un esquema de competencia, ¿no? Por lo menos particularmente en esa actividad. Entonces, al ser un monopolio natural, entonces, ¿qué alternativas podemos nosotros tener en relación a ese aspecto, ¿no? Era básicamente esa la pregunta, profesor, y muchas gracias por los comentarios y la respuesta. Sí, no, muchas gracias, ¿no? Bueno, no, has dicho muchas cosas, ¿no? Interesantes, ¿no? Que me permiten, ¿no?, insistir en alguna idea, ¿no? Centrándonos, por ejemplo, en el caso del agua, ¿no? Esa idea de servicio público esencial, ¿no? Desde, bueno, en Perú, ¿no?, está muy presente esa idea, ¿no?, del agua como un bien público, como un bien de acceso general, se defiende incluso la gratuidad del acceso, ¿no?, a este bien como un bien esencial, etcétera, ¿no? Bueno, ese debate también, ¿no?, está de alguna manera en nuestro país. Lo que ocurre, por ejemplo, con el tema del precio del agua, en España estamos determinados por la normativa comunitaria. Las directivas comunitarias exigen que el agua se debe pagar. La directiva marco del agua dice precisamente, no, el agua debe pagarse. No puede ser un servicio gratuito, debe pagarse. Por una razón, porque se quiere también que el consumo del agua sea responsable. El consumo del agua sea responsable, es un bien escaso. Por lo tanto, si es gratuito, bueno, ¿cómo se controla su consumo? ¿No? Por lo tanto, no, el agua se debe pagar. El agua se debe pagar primero porque hay un coste, ¿no?, en la prestación del servicio, pero es que además se debe pagar por esa razón. Por eso también el tema de la tarifa del agua es una tarifa binómica que a medida que más se consume, más se paga, ¿no? La tarifa del agua es disuasoria, ¿no? Incluso se podría pensar, bueno, podría haber un mínimo quizás gratuito, un básico, ¿no? A partir de ahí ya, oiga, usted va pagando y cada vez va pagando. Bueno, quiere decir que esta es una idea que es importante, ¿no? Por otro lado, aunque sea un servicio esencial y que por lo tanto deba garantizar esa prestación, bueno, el que deba pagarse no es incompatible con que se establezcan también medidas de bonificación a aquellas personas que no pueden pagarla. Y eso está establecido, Es decir, hay mecanismos, ¿no?, para que aquellas unidades familiares que está acreditado que son unidades familiares en riesgo de exclusión social porque no tienen recursos económicos, a estas el agua se les va a suministrar gratuitamente. Aquí se impone a la concesionaria, si es una concesionaria, una obligación de servicio público y, por lo tanto, a estas familias que han sido reconocidas como tales por los servicios sociales, se les dará el agua gratuita y no se les cortará por el hecho de que no paguen. Por lo tanto, la garantía del servicio público esencial está también garantizada cuando la prestación es por una empresa privada. Es decir, ese es un argumento que a veces también se utiliza demagógicamente, ¿no? Entonces, no, oiga, no. Que se preste por una empresa privada no exime de todas las garantías de que cualquier persona tendrá acceso al agua en condiciones de continuidad, gratuidad, seguridad, etcétera. Sí está en esta situación. Bueno, esta es una idea que me parece que es importante, ¿no? Claro, en el caso de Perú, claro, me comentaba también esta duplicidad de organismos reguladores, ¿no? Que tienen el SUNAS, ¿no?, y otro, y también tienen el organismo responsable de la prestación del servicio del agua. Esta es una cosa que me parece curiosa y digna de reflexión, porque, lo has dicho, yo lo he dicho también, las autoridades de regulación surgen fundamentalmente cuando se ha liberalizado el sector. Entonces, no tiene, en principio, no tiene sentido, en principio, una autoridad reguladora cuando el servicio está en manos de la administración pública, porque ella ya tiene el poder de regular, ya tiene el poder de intervenir, y interviene no como entidad reguladora, a la que hay que atribuirle unas potestades de regulación, no, las tiene como administración pública, ¿no? ¿Por qué puedo controlar yo los precios del agua? Porque soy la titular del servicio, ¿no? Una autoridad reguladora que interviene sobre los precios se le ha de dar la potestad de intervenir sobre los precios. Entonces ahí se puede dar una cierta contradicción y puede haber, no lo sé si se da en Perú, quizás contradicciones o tensiones entre los reguladores, ¿no?
porque la administración titular del servicio pues entienda que eso ha de ser de una manera y el regulador entiende que es de otra. Bueno, ¿cómo se impone el regulador sobre la administración titular del servicio, ¿no? Bueno, ahí hay algo que me parece que es interesante de estudiar y de examinar, ¿no? Claro, dice al final, bueno, ¿y cómo no resolvemos, ¿no?, la elección de la forma de gestión desde un punto de vista jurídico? Bueno, yo creo que aquí la solución tiene que ser un poco lo que, con carácter general, el criterio que establece un poco el artículo 85 de nuestra Ley de Bases del Régimen Local, es decir, establecer en una ley con carácter general, ¿no?, que la forma de gestión del servicio público tendrá que ser, en todo caso, aquella que demuestre que es la más eficaz, la más eficiente y la más sostenible, ¿no? Y por lo tanto, ningún apriorismo a favor de lo público o lo privado, sino un poco en cada servicio público, ¿no?, y en cada entidad territorial que sea la responsable de la prestación, la que determine, ¿no?, si lo voy a gestionar de manera directa o lo voy a gestionar de manera indirecta. Lo tendrá que hacer motivadamente, con los estudios suficientes, rigurosos, ¿no? Ahí sí que la entidad reguladora puede intervenir, ahí sí que la entidad reguladora puede intervenir, decir, oiga, no sé, municipio de tal, ¿no? ¿Por qué usted ha escogido la gestión indirecta? No lo ha motivado, ¿no? Oiga, denle una motivación. Aporten usted los estudios que justifican que en este municipio este servicio se va a prestar mejor por una empresa concesionaria. Y que esa empresa concesionaria es una empresa... las empresas concesionarias que puedan concurrir aquí van a ser empresas pues, sólidas, solventes, etcétera, y que van a poder prestar este servicio una vez se les adjudique. Bueno, ahí sí que el regulador podría, ¿no?, supervisar, incluso si se quiere ayudar. Esa es otra función que va a hacer el regulador, ayudar al municipio a la redacción de ese contrato concesional. Porque, claro, este es otro tema importante, ¿no? Cuando hablamos de gestión indirecta, una de las críticas que se hace a la gestión indirecta, es que las empresas concesionarias imponen las condiciones a la administración porque un municipio no tiene la capacidad técnica suficiente como para saber cuál es el mejor modo de gestión. Y entonces la empresa privada impone con sus técnicos, con sus estudios, todas las condiciones y le hace el pliego de condiciones al municipio. Va al ayuntamiento y dice, oiga, mire, vamos a hacer un concurso, pero el concurso será de acuerdo con esos parámetros porque yo sé cómo esto se puede prestar. Y el ayuntamiento que carece de los técnicos suficientes, pues al final compra, es decir, la captura, ¿no?, de la administración por el sector privado, ¿no? Entonces, ese peligro que existe, es cierto, puede ser quizás controlado por ese ente regulador estatal que sí tiene los funcionarios, los expertos, los técnicos, que garantizan que si hay una gestión indirecta, los pliegos de contratación van a ser unos pliegos rigurosos y van a permitir luego al ente titular del servicio llevar a cabo una fiscalización efectiva sobre quien lo presta. Muchas gracias, profesor, por los comentarios. Solamente algo muy pequeño, y es que usted identifica muy bien que el modelo que nosotros tenemos es un modelo que puede generar muchos conflictos, porque como bien dice usted, tenemos organismos reguladores, pero además tenemos a una administración que a través de sus empresas realiza la prestación de los servicios, es el caso de las municipalidades, ¿no? Tenemos a un ente del gobierno central, ¿no?, que es además quien dicta las normas. Entonces ahí no hay, digamos, niveles a través de los cuales podamos llegar a una suerte de consenso. Por eso es que se ha tenido que ser, digamos, muy, digamos, riguroso en torno a lo que son las decisiones que ellos toman creando este organismo que se llama OTAF, ¿no? Porque este es un organismo específico para el tema de las decisiones que se toman en el ámbito, digamos, de la empresa gestora, porque aquí lo hacen a través de empresas municipales, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a ver que hay una suerte de conflicto entre estas empresas, ¿no?, y las decisiones que toman los organismos reguladores. Y claro, el regulador no quiere que ellos quiebren, ¿no?, porque claro, eso es un perjuicio directamente para el usuario del servicio. Indudablemente detrás también
en los casos de estas empresas hay todo un tema político, porque antaño pues estas empresas eran algo así como cajas recaudadoras de los municipios, ¿no? Porque como recibían los pagos de las tarifas, entonces a las municipalidades les resultaba interesante tener un ámbito de recaudación, ¿no? Claro, eso de alguna manera se ha cortado, se ha mediatizado con el tema de la creación de este regulador, ¿no? Pero se ha tenido que recurrir a una mayor intervención para que las decisiones no perjudiquen la marcha del servicio. Muchas gracias por los comentarios, profesor. Le voy a dar la palabra ahora al profesor Jorge Danós y luego al profesor Kairan Poma. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias. Hola, más bien, las felicitaciones al profesor Joaquín Tornos. Muchas gracias, más bien. Quería hacer algún comentario al final. Da la impresión el caso peruano, Lo digo con mucha cuando dificultad. hablamos de servicios. Sí, Jorge, no se te puede escuchar tus comentarios. Está muy difuso. Tenemos problemas con tu audio, Jorge. Disculpa. Tenemos problemas con tu audio. Parece que la señal no es buena. No te hemos podido escuchar, Jorge. Sí, a ver. Bueno. Discúlpame, más bien. ¿Ahora, Jorge? Sí, ahora sí, espero que ya si se corta, ya sí, por favor. No, ahora sí te escuchamos. Vuelve a hacer el comentario, Jorge, porque no fue audible sí lo que tú comentaste. Adelante, por favor. No, es muy puntual el tema. En el Perú, si diferenciamos entre gestión indirecta o concesiones municipales a privados, podríamos diferenciar entre las de servicios públicos, que son muy pocas, y entre las de infraestructura, que son, diría, la mayoría. ¿De acuerdo? El tema que hay para hacer centros comerciales, para hacer parqueos, etcétera. ¿De acuerdo? Me da que las concesiones que hay, como tú has comentado, Diego, en el caso de agua, por razones políticas y sociales, en el Perú no se aceptaría que hubiera realmente concesiones de agua. Creo que habría creo que habría, como en Cochabamba, en Bolivia, la guerra del agua, lo cual fue, ¿verdad? Creo que fue a comienzos del siglo XX, más o menos, que hubo ese problema cuando se quiso concesionar. Por lo tanto, las concesiones que hay, hablábamos con Alberto, son básicamente de infraestructura, como Agua Azul, ¿verdad? Para efectos de encauzar agua y vendérselo a Sedapal, que es la empresa de saneamiento nacional. O concesiones para tratamiento de agua, o concesiones para desalinización de agua, pero son todas para darle a la empresa de saneamiento, no prestar servicios directos. ¿De acuerdo? Las únicas concesiones que hay de servicios directos son de limpieza. Y aún así, ¿de acuerdo o no? Son concesiones, pero el cobro no es al usuario, el cobro es a la municipalidad, y la municipalidad lo cobra vía arbitrios. Aunque el doctor Ricardo Salazar, tal vez ya no recuerde, hace años lo cuestionó, ¿de acuerdo? Diciendo que eso no era una concesión, sino una prestación de servicios. Y felizmente eso fue aclarado posteriormente, y la ley también lo aclaró. Entonces, en materia de recojo de limpieza, hay concesiones, pero nadie protesta, porque realmente quien lo cobra es la municipalidad vía arbitrios. Pero ¿qué quiero ir para acabar? En el Perú da la impresión que remunicipalización no es el peligro. Da la impresión que no. Lo que hemos tenido en el Perú es una republificación de actividades que habían dejado ese servicio de transporte terrestre y el servicio de transporte aéreo, imperceptiblemente, sin grandes debates, dejaron de ser servicios públicos, porque la ley dejó de nominarlos. Posteriormente, el transporte aéreo volvió a ser servicio público para garantizar la continuidad. Como todos recordamos, cuando un juez declaró una cautelar y suspendió la principal aerolínea que tenía el 70% del mercado. El otro caso del servicio de transporte ha ido de a poco republificándose, ¿de acuerdo, no? Vía modificar, casi imperceptiblemente, también sin ningún debate. Se hizo servicio público y es un servicio en competencia, como todos sabemos, ¿de acuerdo? Por tanto, hemos tenido más republificación por vía legal
¿verdad? Sin mucho debate. Digamos, fue despublificado y fue republificado, ¿de acuerdo? Pero sin tanto debate, más bien como sinónimo de mayor regulación, mayor intervención estatal, ¿de acuerdo, no? Y ya la curiosidad es que, bueno, ahora todos sabemos que el servicio de educación es un servicio público, pero ahora por razones ideológicas, los nuevos titulares del gobierno dicen que es un servicio y no un derecho, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí ya nos perdemos ya, porque si es un servicio público es un derecho, pero ellos dicen, no, 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 hay que hacerlo derecho, como que es más, ¿verdad? Y todos sabemos que el servicio público tiene un componente, como le ha dicho el profesor Torres, más social, y es parte del régimen económico precisamente, pero bueno, parece que no, algunos no han llegado a entender. Al final era lo siguiente, me ha parecido muy interesante lo que él señala acerca de cuáles son las evaluaciones conforme a la ley que ha señalado española para determinar si un servicio público se presta por privados vía gestión indirecta o concesiones o se presta por la entidad estatal, según obviamente las ventajas económicas, la eficiencia que puede tener, la sostenibilidad. Acá en el Perú, además que tengamos eso por las normas de SNIP, las normas de Invierte Perú y todo el tema para poder llevarlo, tenemos algo central, que es que la Constitución todavía consagra el principio de subsidiariedad y de manera más intensa que lo que él nos ha comentado de la Unión Europea. Por tanto, nosotros, la interpretación que le hemos venido dando, habrá que ver si con un tribunal constitucional nuevo o con un Indecopi nuevo, de acuerdo, no cambia, es subsidiariedad. El Estado, en principio, no debería hacerlo si es que hay la posibilidad de obtener que el privado lo haga. Y ahí venía mi pregunta, porque en el Perú, de acuerdo, no tenemos una Unión Europea que establezca una serie de reglas. Y da la impresión que en el Perú el régimen económico que hemos tenido en los últimos 30 años es un régimen que deriva no de tratados internacionales, bueno, hay garantías, y hay, pero para discutir, de la Constitución. Sin embargo, percibo que en Europa, digamos, los grandes lineamientos, con esta singularidad del tema subsidiariedad, vienen más de la Unión Europea, es decir, más allá de las libertades de cada país, como bien ha comentado el profesor Tornor Mas, que finalmente la Unión Europea en subsidiariedad dice depende de cada país. Bueno, en el Perú es más enfática la Constitución en subsidiariedad, pero el resto de reglas de libre competencia, etcétera, provienen de la Unión Europea, ¿verdad? De la no discriminación proviene de la Unión Europea. En nosotros proviene de nuestra Constitución, que ahora está tan, digamos, en debate si se debe reformar, lo cual todos sabemos, lo que interesa por el lado político es sobre todo reformar el régimen económico, justo de estos temas a los que venimos conversando. Bien, yo no me quiero extender, sé que tenemos un montón de temas, pero bien, muchas gracias. Gracias más bien, Diego. Gracias a todos. Gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias también, ¿no?, por los comentarios y las observaciones, ¿no? Bueno, demuestra, ¿no?, ese coloquio que es muy rico, ¿no?, el intercambiar opiniones, el ver, ¿no?, como temas parecidos, pero luego tienen matices en cada uno de los países, ¿no?, en función de sus regímenes jurídicos y de sus propias preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el tema de la concesión del agua, ¿no?, que quizás, como decía en Perú, ¿no?, se hace más a través de concesiones de infraestructuras, ¿no?, de determinados servicios, ¿no? Quizás porque ahí no se quiere, ¿no?, entender que el servicio, que el suministro del agua es lo que es titularidad pública, sino que lo único que se da al sector privado, ¿no?, son como medios instrumentales, ¿no?, pero al final lo que se paga será la infraestructura, pero no el agua, ¿no? Porque claro, no se puede poner un precio al agua, pero bueno, sí que se puede poner precio a las infraestructuras que se llevan a cabo, ¿no? Lo de republicar, ¿no?, sin debate, ¿no? Bueno, eso también es un fenómeno interesante, ¿no? Es decir, cómo quizás por el fracaso de unos procesos de liberalización, etcétera, se puedan volver, ¿no?, a publicitar cosas, ¿no?, que se habían liberalizado, ¿no? Bueno, no sé, en España, por ejemplo, ahora estamos con un problema gravísimo, que es el precio de la electricidad, ¿no?, que cada día está subiendo, en fin, de una manera extraordinaria, ¿no? La electricidad se ha liberalizado, se ha despublicitado, entre otras cosas, por mandato europeo, ¿no? Ahora el gobierno español no sabe cómo atajar, ¿no?, ese incremento del precio de la energía eléctrica. Una de las cosas que ha salido es la posible republicación, ¿no? Y se habla,
sería bueno volver a crear una empresa pública de energía eléctrica. Bueno, está ahí sobre el debate, ¿no? No creo que se haga, ¿no? Porque Europa creo que no lo permitiría, pero bueno, está ahí el debate, ¿no? Esos procesos de republicación, ¿no? Lo que me ha dicho de la educación, bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía, ¿no? Si es un servicio público hay un derecho, ¿no? El derecho en España está reconocido en la Constitución, el derecho a la educación, pero sobre todo lo que es importante es que la educación esté convertida en un servicio público, ¿no? En un servicio público, por lo tanto, cualquier ciudadano puede exigir a la administración la prestación de este servicio. ¿Por qué? Porque es un servicio público. Por tanto, cualquier padre puede ir a la administración y exigir una plaza educativa. Si la administración no se la da, ese ciudadano irá al juez y el juez condenará a la administración a que le dé una plaza educativa a ese padre. ¿Por qué? Porque es un servicio público. Evidentemente es un derecho, pero es un derecho porque es un servicio público. No, ahí no veo yo que se pueda diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Yo prefiero defender que hay un servicio público porque es lo que me garantiza el derecho, ¿no? Lo que me garantiza el derecho es que ello está reconocido como un servicio público, ¿no? Pero bueno, y el tema de la subsidiariedad, ¿no? En España no existe el principio de subsidiariedad, ¿no? Existió hace años, ¿no? Pero ahora en la Constitución no está reconocido, ¿no? Y por lo tanto, no hay esa necesidad de demostrar, ¿no? Que la gestión pública es más eficiente que la privada, ¿no? Para que pueda intervenir, ¿no? La Constitución española, en el artículo 128.2, permite, ¿no? la actividad económica estatal con carácter general, ¿no? La permite con carácter general, sin necesidad de tener que demostrar que es más eficaz o más eficiente. Pero sí que es verdad que en cada caso habrá que demostrar, si se opta por un sistema o por otro, cuál de los dos es el más eficaz y el más eficiente. Pero no hay ese mandato de respetar el principio de subsidiariedad. Y efectivamente, en España, todo el tema del proceso, ¿no? De liberalización de servicios, todo el tema del tratamiento, de la aparición de las autoridades reguladoras, viene determinado y marcado por la normativa comunitaria, ¿no? Es la normativa comunitaria la que, tanto en el Tratado Fundacional como en su derecho derivado, al garantizar las 4 grandes libertades económicas, impone en principio los procesos de liberalización, y España no puede obviar, ¿no? esos principios y esos mandatos, ¿no? Si ahora se intentara, por ejemplo en España, republificar algunos servicios liberalizados, eso chocaría frontalmente con las libertades económicas europeas, ¿no? Y no habría libertad en el Estado español para imponerlo, ¿no? Por lo tanto, la justificación de sacar cosas del mercado tiene que estar muy justificada por razones de interés general que impidan que haya verdaderamente competencia. Pero si el mercado permite la competencia, si el mercado permite que las prestaciones se lleven a cabo en régimen de concurrencia, no se podrá limitar esa libertad de concurrencia en el mercado porque Europa no lo toleraría. Ahora, y vuelvo, con eso acabo, con el tema del precio eléctrico, ahora el gobierno español está intentando reaccionar. Hoy justamente la ministra de este sector, la ministra del sector eléctrico, ha hecho una intervención en el Parlamento español explicando las medidas que se iban a adoptar y ha dicho: esas medidas han sido consultadas con Europa, ¿no? Esas medidas que vamos a tomar las hemos consultado con Europa y Europa nos ha dado el visto bueno, porque Europa entiende que se justifican y que no rompen, ¿no? Con el principio total de la concurrencia. O sea, que siempre estamos muy mediatizados por todo el derecho comunitario. Gracias, profesor Tornos. Gracias, Jorge, por la intervención también. Tiene la palabra el profesor Kairan Poma. Gracias, profesor Segarra. Primero, mis palabras de agradecimiento, profesor Tornos, por la participación en el PCE y además en este seminario. Yo creo que su intervención y el artículo que nos ha pasado, además complementado por otros trabajos, clarifica, ¿no? Clarifica, y este ejercicio que usted ha hecho de esquematizar, creo que ayuda a entender varias cosas. Y yo he hecho una suerte y me gustaría compartir con usted y los profesores del área y también los participantes de este seminario algunas ideas, ¿no? Algunas ideas que pueden servir de aporte en el sentido de esquematización que usted ha planteado. Primero, creo que
esa precisión que he hecho del servicio público y la explicación que he hecho del proceso que se ha dado en Europa por la Unión Europea, que no se ha dado en Latinoamérica, creo que es básica. Ustedes han, en efecto, liberalizado aquellas actividades que se denominan ahora servicio de interés económico general, servicio de interés general, y hay algunas actividades en el sentido estricto como servicio público. Nosotros no hemos pasado por esos procesos de liberalización completos, ¿no?, que han involucrado etapas, análisis, libros verdes, libros blancos, directivas, reglamentos, y además de eso, un trabajo por parte de los parlamentos de los estados de tener que adaptar las normas nacionales a todo este marco jurídico de la Unión Europea. Nuestros procesos han sido más bien accidentados. En los 90 se da la reforma del Estado y los procesos de liberalización no han tenido un inicio y un final, o no ha habido un proceso progresivo, sino más bien, como lo ha señalado el profesor Danós, se han dado de manera mediática y en función a qué es lo que se quería hacer. Muchas veces, por ejemplo, se ha privilegiado la privatización en lugar de un proceso de liberalización. ¿Y qué tenemos como resultado? Servicios públicos, no hemos cambiado el término, ¿no? Servicios públicos económicos que funcionan en régimen de libre competencia. Pero paradójicamente, como no hemos completado el proceso de liberalización, utilizamos, por ejemplo, el título de la concesión, ¿no? Son servicios públicos las telecomunicaciones, la electricidad, pero utilizamos el título habilitante concesión, que señala desde la perspectiva teórica que hay titularidad del Estado. Eso por un lado. Segundo, en los servicios públicos, en sentido estricto, los que usted ha denominado como los municipales o los servicios públicos municipalizados, nuestra experiencia, y el otro día lo conversábamos en un chat con profesores del área, y el profesor Danós decía, este tema no ha sido muy estudiado en el Perú. De hecho, hay un trabajo de Ramón Guapaya, ¿no?, en el que hace un análisis, pero muy por encima de los servicios públicos municipales y prácticamente no hemos profundizado en el tema. Y se ha hecho referencia, no quiero alargar mucho mi intervención, pero se ha hecho referencia al agua. Y quiero hacer algunas precisiones que creo pueden aportar al debate. En el caso del agua en el Perú, hay etapas. Y hay una etapa interesante que se da en el 90. En el 90, cuando sale el presidente García del poder, el 90, o sea, ingresaba en julio Fujimori, y él en abril de 1990 decide municipalizar el servicio público de agua. O sea, es un gobierno saliente, teníamos una norma de alcance nacional con una empresa pública monopólica que tenía a través de desconcentración una serie de filiales en el Perú como electricidad, como telecomunicaciones, pero por algunos aspectos que no tienen sentido ahora referirlos, pero que están vinculados a lo político, se municipaliza el servicio público del agua potable en 1990 en abril. Entonces, cuando Fujimori ingresa al poder y tenían la clara intención de reducir el tamaño del Estado y de liberalizar y privatizar los servicios públicos, y esto se hace con telecomunicaciones, electricidad, cuando advierten el tema del agua, era muy complicado, porque las acciones y las empresas se habían repartido entre las municipalidades y hubo un periodo incluso de caos porque las municipalidades no sabían qué empresas tenían que constituirse las empresas, cuáles eran sus ámbitos, ¿no? Hasta llegar a las 50 empresas que tenemos actualmente, 49 municipales y una que está en el ámbito central, que es Paralim y Callao. Entonces, ese proceso detuvo de alguna manera la privatización. Y es por eso que no se crea, en el caso del agua, un organismo regulador, que de aquí, en realidad en el Perú se crean organismos supervisores de la inversión privada, de aquellas actividades que estaban siendo privatizadas. No necesariamente para regular
o establecer tarifas, sino para hacer una supervisión de los procesos de privatización. Y en el caso del agua, en 1992 se crea la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, sabiendo que en efecto no iba a haber un proceso de privatización tal cual en electricidad y telecomunicaciones. Este servicio de saneamiento, ya al 2000, conjuntamente con los otros organismos reguladores, se da una ley marco cuando termina el mandato de Fujimori, y se da la ley marco, y dentro de esas funciones se establece en efecto la función reguladora, supervisora y todas las que tienen aquí en el Perú. Entonces, ¿por qué cuento esto, profesor? Porque el agua, a pesar de haberse municipalizado, desde una perspectiva de Estado, se le ha dado un tratamiento de servicio público económico. ¿De acuerdo? Entonces, se ha esperado, incluso hubo intentos por privatizar, por liberalizar. Hay un decreto legislativo, que es el 697, que prácticamente liberaliza la actividad, el agua, y pide o establece que los privados pueden ingresar a través de concesiones. Ese decreto legislativo nunca operó, nunca se utilizó, y como bien ha señalado el profesor Segarra, recién en el 2005 hemos tenido la primera experiencia de concesión en tema de agua, lo cual pues no ha tenido ningún tipo no ha tenido éxito y tuvo que caducarse el 2018. Entonces, como decía el profesor Danós, y ya voy concluyendo, el debate de la remunicipalización no se ha dado. Nosotros más bien en el 90 municipalizamos, y de ahí todas las normas que han salido prácticamente han utilizado como plataforma la municipalización del servicio. A diferencia de Chile, nosotros no tenemos experiencia en el modo de gestión indirecta, solo una experiencia que se frustró, y luego todos los intentos de privatización han literalmente fracasado. Y todos los intentos desde 2010 para adelante ha involucrado que mejore la gestión. Y aquí hay un tema clave. En el agua, estamos ante un servicio público municipalizado, pero no obstante, hay mucha fuerza desde el gobierno central para que mejore la situación de la prestación del servicio, y por eso el regulador es clave. Se creó la OTAS, que es el organismo técnico, que es una especie de organismo en realidad para las empresas que están quebradas, como un régimen de concurso. Y también el ministerio. Entonces hay una tensión muy fuerte, y en la regulación eso se puede advertir, de querer quitarle el protagonismo a las municipalidades, pero aquí hay una crítica muy fuerte, ¿no? Son servicios públicos municipalizados. Entonces hay una tensión por la inoperancia, por la injerencia política de las municipalidades, que se ha ido agudizando en el tiempo, y las últimas normas involucra, por ejemplo, que las municipalidades del directorio, que son 3 directores, solo tengan un representante. Y se le ha ido quitando ese poder de decisión, ¿no? Entonces, la legislación es novísima, 2017 para adelante. Y la crisis prácticamente ha hecho que esto no funcione. Y estamos buscando estas fórmulas para ver cómo se soluciona el tema del agua. Y ya el profesor Danós ha señalado, ¿no? Privatización en agua va a ser muy complicado en el país. No hay un escenario para que eso se pueda dar. No hay un tema menos de reinternalización. Hay empresas públicas. Y hay un último tema final. Todo lo que he mencionado aplica para las empresas, modo de gestión directa, digamos, a través de empresas públicas, para zonas urbanas. Las zonas rurales tienen otros prestadores. Tenemos 50 empresas en zonas urbanas y más de 27,000 operadores, y muchos de ellos privados o juntas de administración de saneamiento, que están en el ámbito rural. Entonces, los retos son grandísimos, ¿no? Los retos son grandísimos, y yo creo que la discusión, el estudio de estos temas resulta necesario para que
avancemos desde el derecho administrativo, y por eso muy agradecido por su participación, por haber escuchado su intervención y por el orden que le ha dado, que creo que es muy útil para nosotros y para seguir en este camino de estudiar los servicios públicos municipalizados. Muchas gracias, profesor. Era más un comentario que hacer una pregunta. Pues muchísimas gracias, ¿no? Muy interesante el comentario, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿no? Yo creo que es muy útil, ¿no?, el debate, ¿no?, la discusión, porque nos ayuda a todos, ¿no?, a aclarar un poco conceptos, ¿no? Yo vuelvo a insistir en la importancia, mi modo de ver, ¿no?, quizás como jurista, ¿no?, tengo un poco esa manía, ¿no?, de la precisión conceptual, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no?, para poder ordenar bien, ¿no?, un sector tan complejo como es el de los servicios públicos o un servicio como el del agua, desde el punto de vista del derecho, tener muy claros los conceptos que estamos utilizando, ¿no? ¿Qué entendemos por servicio público? ¿Qué entendemos por liberalizar? ¿Qué entendemos por gestión indirecta? ¿Qué entendemos por concesión? Yo creo que es muy importante fijar bien esos conceptos, ¿no?, para poder regular de manera acertada, ¿no?, la intervención pública en esos temas, ¿no? Una cuestión última, ¿no? El problema que planteabas, ¿no?, de la municipalización en Perú, ¿no?, del servicio público del agua, la municipalización, ¿no?, y cómo el Estado quiere intervenir, ¿no?, porque supongo que le preocupa, ¿no?, cómo se gestionan esos servicios a nivel municipal y la tensión que hay entre el Estado y las municipalidades. Bueno, ese es un problema que también existe en España, ¿no? Es decir, ese ya es otro problema, es el problema competencial, ¿no? ¿Cuál es la autoridad, ¿no?, que debe, ¿no?, asumir la prestación, ¿no? En Italia, por ejemplo, han intentado superar, ¿no?, las municipalidades, ¿no?, y allí han intentado crear lo que llaman ámbitos óptimos de prestación, ¿no?, y diciendo, bueno, ¿cuál es el ámbito territorial óptimo de prestación del servicio del agua, ¿no? El municipio, ¿no?, quizás es demasiado pequeño. ¿Cuál es el ámbito óptimo, ¿no? El ámbito provincial, el ámbito comarcal. Bueno, vamos a tratar de definirlo, ¿no? Es una opción, ¿no? Y eso es una cuestión ya organizativa, ¿no?, de a quién atribuimos, ¿no?, la titularidad de ese servicio, ¿no? A quién la atribuimos, ¿no? Y quizás pueda establecerse también un sistema en donde, manteniendo la municipalidad, una entidad reguladora estatal puede intervenir controlando, supervisando, apoyando, ¿no?, a las municipalidades, ¿no? En España también se debate ahora la creación de una entidad reguladora. Los municipios se resisten y se van a resistir. Los municipios entienden que el servicio de suministro del agua es una competencia municipal irrenunciable. Para un municipio, la prestación de servicio de agua es un poco su ADN, su competencia casi básica, esencial, ¿no? No me quiten, ¿no?, el suministro del agua. Ahí van a haber resistencias, ¿no? Una cosa es que los municipios decidan colaborar entre ellos, creando entidades superiores a través de mancomunidades o fórmulas de gestión conjunta, pero eso es voluntario del municipio. Otra cosa es que se les pretenda imponer desde arriba, ¿no?, la forma de prestación del servicio. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra ahora el profesor Paul Villegas, luego el profesor Miguel Ángel Reyes y posteriormente el profesor Ricardo Salazar. Adelante, Paul. Muchas gracias, profesor Segarra. Bueno, primero agradecerle por su participación en su seminario y en el programa de segunda especialidad al profesor Tornos Mas. Y claro, aquí justamente yo quería anotar 4 temas y de manera muy breve. Lo primero es, creo que con lo que terminaba el profesor Tornos Mas, ahora su último comentario, que la claridad, la necesidad de poder establecer cuál es el concepto que estamos utilizando. Si estamos hablando de liberalización, privatización, cuáles son los títulos habilitantes que consecuentemente se van a utilizar, cuáles son las fórmulas luego societarias que pudieran aplicarse, son muy importantes de la manera en que vamos a participar. Lo último también que dijo el profesor Tornos Mas, el escenario de las mancomunidades, un escenario trágico, voy a decir, que no se ha aprovechado todavía en nuestro país, el poder colaborar por parte de algunos municipios todavía no lo tenemos mayoritariamente. Entonces sí, me quedo con esta primera idea así de los conceptos y justamente algo que todavía se tiene que desarrollar mucho más en el ámbito de los servicios públicos y no esconder algún ánimo político en el uso de alguno de estos conceptos. Claro, y esto nos lleva a mencionar justamente el marco regulatorio. Nosotros justamente tenemos ya establecido, aprovechado un marco regulatorio de servicios públicos donde tenemos presencia de organismos reguladores, donde entendemos que es necesario el uso de tarifas y justamente algo que ya ha sido aludido por parte también
de quienes han desarrollado los comentarios y también por parte del profesor Tornos Mas, que el agua no es gratuita, ¿no? Que el agua tiene un servicio, que tiene justamente un valor agregado, que tiene que ser retribuido. Y a partir de ello tenemos que hablar de la tarifa en sí misma. Y eso, en principio, en nuestro país no debería tener alguna dificultad. No obstante, hemos tenido ya alguna situación en el quinquenio previo de alguna afectación a la manera de imponer las tarifas por parte de SUNAT, en el caso de agua potable y saneamiento, una injerencia política, desde presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, que ha hecho modificar las tarifas en algún escenario justamente por alguna transferencia de dinero. Nuevamente, la tarifa tiene que soportar la operación, el mantenimiento, no las inversiones. Y si el dinero llega de otro lado, la tarifa no tiene que subir. Ahora, eso, ¿cómo funciona la sostenibilidad? Y como bien ha sido mencionado por el profesor Tornos Mas, ¿qué incentivos estamos generando? Esa tarifa que tenemos en bloques, finalmente utilizada mucho en el sector de agua, finalmente si es o no, digamos, útil, si es que estamos utilizando estas también otras salidas, digamos, de carácter político. Y esto me llevaba ya al tercer comentario, que era, que ya ha sido comentado también por parte del profesor Kairan Poma. Ya desde los 90 tuvimos una primera normativa, la Ley General justamente vinculada al saneamiento, donde decíamos adelante con la participación de los particulares en el servicio de agua potable y saneamiento. Y no hemos tenido la experiencia realmente. No obstante, ya desde esta normativa con la que tenemos al día de hoy, ya con la ley marco de estos servicios de agua potable y saneamiento, sí apostamos por un servicio que sea sostenible. Y digo sostenible también económicamente, lo voy a decir allí. Y claro, apuntando esto, aquí hay una confusión, voy a decir que muchas veces decimos el servicio público, entre muchos de sus principios o caracteres generales que nosotros podamos, digamos, mencionarles, hablamos de una asequibilidad, la posibilidad que pueda hacer el pago, ¿no?, por parte de la población. Pero el problema es que muchas veces en el ámbito político se está discutiendo de la asequibilidad y están allí incluyendo a la población vulnerable y estamos considerando tantas esas ayudas, esas categorías ya de servicio, acceso universal, y las estamos utilizando para toda la población, con lo cual las tarifas que medianamente nosotros tenemos en Perú, uno dice de repente, la telefonía móvil, uno hace el pago de una sola línea y luego pagas más por eso que por lo que pagamos una vez al mes, ¿no?, por la familia, por 4 familiares. El valor del servicio está claro con las tarifas que estamos colocando. Un escenario para comentarlo, de repente también para que usted lo pueda reflexionar. Y la última idea, para no alargar mi participación, era encontrar si es factible de repente en algunos servicios, quizás no todavía la remunicipalización, porque nosotros estamos en el primer estadio, ¿no?, en esa municipalización todavía estamos allí. En realidad sí podemos incorporar la participación de privados. Y aquí lo digo nuevamente, y creo que lo he hecho desde el inicio del comentario, pensando en agua potable y saneamiento, justamente en quizás dividir la industria, ¿no? Ya el ejemplo del profesor Kairan Poma, el profesor Segarra también decía que teníamos alguna incorporación por parte, ¿no?, de algún privado, pero no exactamente en toda la cadena del servicio, porque no es aprobado por la sociedad. Entonces ahí de repente ver la particularidad que si bien estamos frente a monopolios naturales, ciertamente podríamos hablar que podría haber una primera división, porque claro, hablamos del abastecimiento de agua potable, el tratamiento de aguas residuales, y claro, el abastecimiento podemos hablar de las fuentes de los recursos hídricos, la captación, el almacenamiento, el tratamiento, potabilización, y luego la distribución en sí misma, que es la que conocemos en casa. Y por otro lado, ya en el tratamiento de aguas residuales es nuevamente captación, y hay tratamientos y niveles, ¿no?, primario, secundario, terciario, para distinta eliminación de residuos sólidos, materia orgánica, patógenos, y luego volverlos a los cuerpos de agua. Y eso me lleva justamente a decir en esta última idea de si es posible de repente pensar en la división de algunos de nuestros servicios para incorporar a particulares, entendiendo que podría, lo digo así en condicional, podría generarse alguna eficiencia y mejora para el bienestar de la sociedad, de los usuarios finalmente, ¿no? Entonces, aquí un poco también el comentario, también con algo de pregunta para el profesor Tornos Mas, nuevamente agradeciéndole por su ponencia. Gracias también por el tiempo, doctor Segarra. Gracias, Paul. Algo así como la desagregación estructural que hubo en el sector eléctrico. No sé si por ahí va, pero creo que eso es algo interesante. Por favor, profesor, adelante.
Sí, no, decía que muchas gracias, ¿no? También por la intervención y los comentarios, ¿no? Bueno, una primera cuestión, ¿no? Claro, el tema de la tarifa, del servicio, de su fijación, etcétera, ¿no? Claro, aquí hay que evitar también que la tarifa al final se fije por criterios políticos y no por criterios de sostenibilidad del servicio, ¿no? Eso ha ocurrido, ¿no? Y ha ocurrido también en España, ¿no? Cuando se ha dejado que la tarifa estuviera determinada por la administración titular del servicio, pues muchas veces por intereses políticos, el político no ha incrementado la tarifa, ha mantenido las tarifas bajas porque políticamente no quería subir el precio del servicio. Eso en España fue tremendo con el servicio eléctrico. Durante muchos años la tarifa del servicio eléctrico no se subió y el gobierno iba diciendo a las empresas eléctricas, no te preocupes, eso apúntalo en el debe y ya lo pagaremos, ¿no? Ya te lo pagaré. Ahora, uno de los problemas del coste de la electricidad es porque hay que pagar el déficit eléctrico a las compañías. Las compañías dicen, oye, Estado, que me debes miles de millones de euros porque no subiste en su día las tarifas, porque no subiste en su día las tarifas. Por eso, yo creo que es importante que por encima de la administración titular del servicio pueda existir este ente regulador que sea el que exija que la tarifa se fije de acuerdo con el coste, porque si no, evidentemente, o bien el servicio pierde calidad o bien algún día habrá que pagar esto, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Bueno, por lo tanto, me parece que esto es importante, ¿no? Tener en cuenta. Después, el tema de desagregar el servicio en fases, ¿no? Como decía también Diego Segarra, ¿no? Como en el sistema eléctrico, ¿no? En donde se diferencia, ¿no? El productor, el quien transporta y el quien suministra energía eléctrica por fases, ¿no? Entonces, si alguna de estas, ¿no? Se pudiera, ¿no? Privatizar, ¿no? Si alguna de estas pudiera entrar el sector privado, no en todo el servicio, pero sí en alguna de las fases, ¿no? Por ejemplo, se decía en el tema del agua, hombre, pues si lo desagregamos también, hombre, pues a lo mejor podemos, ¿no? Encargar a una empresa privada el tema del saneamiento o el tema de la reutilización del agua, el tema de la potabilización, no todo, ¿no? Pero una de estas partes, y vamos entrando poco a poco, ¿no? En el servicio, se va, digamos, encargando a empresas privadas, no de forma global, pero sí de forma, en fin, paulatina, ¿no? Paulatina, ¿no? Bueno, yo creo que eso es posible. El problema que yo veo aquí es, si se hace por fases, por ejemplo, en el caso del agua, si se encarga una empresa privada, ¿no? Que se ocupe, pues, del saneamiento, ¿quién va a pagar esto? Es decir, ¿se va a cobrar a los ciudadanos el saneamiento? Aquí, claro, el saneamiento no es un servicio que vaya dirigido al usuario, porque el tema del suministro del agua, aquí el usuario ve que le prestan algo, ¿no? El usuario ve que le prestan el servicio del suministro. Cuando abre el grifo sale agua, ¿no? La empresa X me está prestando el servicio de suministro del agua, pero el saneamiento yo no veo nada. Aquí, ¿no? Yo no veo el tema del saneamiento, ¿no? Y se va a cobrar al usuario por el saneamiento, ¿no? ¿En base a qué? ¿No? ¿En base a qué criterio? ¿No? ¿En base a qué consumo? ¿En base a qué utilización? ¿No? No lo sé, es decir, que ahí hay una complejidad añadida de cómo se fijan en todas las tarifas, o si no va a haber tarifa, todo eso va a tener que ir al coste del presupuesto público, porque no se va a pagar esto a la empresa privada vía tarifas de usuarios, sino que se le va a pagar a través de transferencias desde el presupuesto general, lo cual evidentemente pues, genera otro problema grave, ¿no? O sea que creo que sí, pero yo veo ahí el problema de entonces cómo se financia el pago a la empresa privada de ese servicio que no llega al usuario, ¿no? Muchas gracias, profesor Tornos. Le damos la palabra ahora al profesor Miguel Ángel Reyes, que es de la Universidad de Concepción, en Chile. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, doctor Joaquín. Bueno, primero agradecerles por la invitación. En segundo lugar, comentarles que en Chile tenemos todo privatizado desde hace por lo menos casi 40 años. Y empezó progresivamente y actualmente está prácticamente todo privatizado directamente. Y eso se implementó un sistema de agencias o superintendencias que ven que se cumplen los estándares de calidad de servicio. No es un sistema perfecto, tiene algunos problemas. De hecho, en el chat le estaba compartiendo algunos ejemplos que han salido en la prensa,
respecto de problemas que han habido respecto del ámbito, particularmente del agua, que actualmente, como digo, toda la gestión está entregada a privados. La obtención, la purificación, distribución y después la limpieza del agua. Respecto de la educación, hay prestadores públicos, hay prestadores privados, hay prestadores privados con financiamiento público también, y se implementó también una superintendencia para la educación, tanto pública, una para la educación superior, otra para la educación inferior, y ahí han habido sanciones para entes públicos, y de hecho también ha ocurrido lo mismo en materia de salud, de atenciones de salud. También, básicamente se han ido fijando estándares de calidad de servicio, se han ido acreditando y eventualmente incluyendo el procedimiento de sanción contra los que no cumplen los estándares. No es un tema que sea pacífico, de hecho, uno de los temas que Chile al igual que Perú, al igual que Colombia, estamos en un proceso de cambio o de discusión respecto de cambio. Estamos en un proceso de cambio constitucional donde justamente uno de los temas que se quiere discutir o eventualmente eliminar o reducir es justamente el rol subsidiario del Estado. Entonces, sería interesante conocer su opinión respecto de esa posibilidad, esa tensión que se produce entre el ente regulador, pensemos el nombre, independientemente del nombre que tenga, con este ente público prestador de servicios. Don Joaquín, muchas gracias. Bien, muchas gracias, ¿no? Bueno, sí, en Chile, ¿no? En Chile, evidentemente, está privatizados los servicios públicos, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Lo que desde hace muchos años, ¿no? Bueno, en Chile el servicio de suministro del agua lo está prestando desde hace muchos años una empresa de Barcelona, ¿no? Aguas de Barcelona es la que está, ¿no? Prestando este servicio, ¿no? En Chile desde hace mucho tiempo, ¿no? Después ha mencionado usted otros servicios, ¿no? En los que yo no he querido entrar, ¿no? Que son los servicios educativos, los servicios de salud, lo que yo llamo servicios personales, los servicios sociales, porque creo que estos tienen una lógica diferente, ¿no? Es muy interesante también, evidentemente, ¿no? Estudiar estos servicios públicos, ¿no? Digo una lógica diferente porque en materia de educación o en materia de salud, siempre, al menos en España, estos servicios se han prestado como servicios públicos de titularidad pública, pero siempre se han prestado en concurrencia con el sector privado. Es decir, no ha habido un monopolio. No ha habido un monopolio del servicio educativo, no ha habido un monopolio de los servicios sanitarios, ¿no? El Estado debe garantizar estos servicios y presta estos servicios como servicio público, como derechos de los ciudadanos que pueden exigir la prestación sanitaria, que pueden exigir la prestación en materia de salud, pero al mismo tiempo, cualquier empresario puede crear un servicio sanitario, cualquier empresario puede crear un colegio privado. Esto está garantizado también. Por lo tanto, ahí es diferente, ahí es diferente. No hay un problema de concurrencia económica, de competencia entre lo privado y lo público, sino que responden, ¿no? A dos mundos, ¿no? Que funcionan, podemos decir, paralelos, ¿no? Con lógicas distintas, ¿no? El Estado como servicio público, el empresario privado como empresario privado, ¿no? Bien. Y por último, ¿no? me planteaba otra vez, ¿no? De nuevo el problema, ¿no? Me parece que me decía al final un poco del ente regulador y el titular del servicio público, ¿no? Un poco la intervención, ¿no? de ambos, ¿no? Yo creo que esa es una intervención, como ya he dicho, un poco compleja, ¿no? Porque el ente regulador, en materia económica, yo creo que fundamentalmente, ¿no? Su función es garantizar la concurrencia dentro de los sectores liberalizados, imponer en su caso obligaciones del servicio público, pero garantizar la concurrencia dentro de los sectores liberalizados. Entonces, el ente regulador, allí donde ya existe, donde se mantiene el servicio público y por lo tanto donde se mantiene la competencia estatal para regularlo como servicio público, el ente regulador independiente, ¿por qué interviene? ¿No? Es decir, ¿por qué interviene? No digo que no deba hacerlo, ¿no? Pero debe acotarse más quizás su función interventora, ¿no? Debe cubrir más o exclusivamente aquellos aspectos, ¿no? Que no es bueno dejarlos en manos del titular del servicio. Por ejemplo, en el caso del servicio del agua, ¿no?
Yo no veo mal que haya un ente regulador del servicio del agua, siendo el servicio del agua un servicio público. ¿Por qué? Porque temas como, por ejemplo, la fijación de la tarifa del agua o la decisión sobre si se presta de manera directa o indirecta, eso es bueno que haya un ente regulador por encima del titular del servicio que imponga algunas condiciones, ¿no? Pero sin llegar a sustituir aquellas competencias que son las propias del titular del servicio. Ahí hay que buscar un poco el equilibrio entre lo que sería función del regulador y lo que sería la función del titular del servicio. Muchas gracias, profesor Tornos, y muchas gracias a Miguel Ángel por las preguntas e intervención. Tiene la palabra ahora el profesor Ricardo Salazar, aludido al inicio por el profesor Ganosa, así que creo que quiere hacer alguna réplica en su intervención. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor Joaquín, por la extraordinaria exposición. Quería dos temas, si fuera tan amable, desarrollar. Uno, para efecto de la republificación, en un tema vinculado a necesidades socialmente significativas como el agua, evidentemente tiene un alto componente de apreciación política y la población también tiene que finalmente decir lo suyo. Usualmente, cuando se ha justificado la privatización de servicios de esta naturaleza, se ha invocado mucho el tema de la calidad, el tema de los precios razonables. Siempre la parte conflictiva ha sido en los que no se puede cobrar por razones de carácter social, y el acceso creciente, el acceso efectivo a los servicios en tiempo razonable, cuando son servicios que tienen que irse extendiendo, como el agua, que conforme va creciendo la población, se requiere también extensión de agua, en el caso del agua, y lógicamente otros temas que no se explican muy bien cuando se ve el precio, como es el caso de recibo agua, pero no sé si está desarrollándose o no la infraestructura de saneamiento. Esos temas siempre van a estar presentes, y esos son los, digamos, los temas que se toman en cuenta cuando políticamente se quiere aprovechar esta situación, y como bien señalan quienes han expuesto, es muy errática la decisión según el tipo de servicio, según el tipo de entidades y escenarios. Entonces, lo primero que quería saber es, ¿qué criterios cree usted que debieran siempre considerarse para evaluar si es que conviene republificar o no un servicio que haya sido privatizado, o en todo caso para privatizar un servicio que lo tiene la entidad? Eso en primer lugar. La segunda pregunta va vinculada a lo que mi querido amigo Jorge mencionó al inicio, y es que también es las modalidades de gestión directa o indirecta en cuanto a su catalogación de cuándo propiamente es directa o es indirecta, porque en el caso aludido por Jorge ocurrió lo siguiente. No fue en agua, sino fue en el tema de limpieza, y es que históricamente las municipalidades en diversos distritos de la ciudad contrataban los servicios de empresas para la limpieza, y la empresa iba con sus máquinas, con su personal, y se le pagaba por el servicio. Y en el caso de municipalidades que tenían sus propias máquinas, contrataban a alguien que opere esas máquinas y se les pagaba por el servicio. Y costaba como uno. Pero de la noche a la mañana, a algunas municipalidades se les ocurrió decir lo siguiente: voy a denominar concesión a lo que antes denominábamos servicio. Y por denominar la concesión, la misma empresa, no con sus máquinas, sino con las máquinas de la municipalidad, con las que hasta el año pasado pagaba como uno por contratar por servicio, como lo denominó concesión, ahora la misma empresa, pero esta vez con las máquinas de la municipalidad, con personal que antes trabajaba para la municipalidad, que es recontratado por esta empresa, cobraba como 4. Entonces, evidentemente, la ley ahí tenía un problema. ¿Cuándo es concesión? ¿Cuando la empresa pone sus máquinas? ¿O también es concesión cuando la empresa, con las máquinas de la entidad, hace el servicio? Entonces, esa fue la discusión. Y como bien dice Jorge, después ya salió una ley que dijo que también concesión podía ser con la figura que acabo de señalar, y eso es lo que se está haciendo en varias municipalidades. Pero lógicamente, comparando costos por el mismo servicio,
pasó de 1 a 3 el costo. ¿Cuáles son los límites? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los bordes para decir, realmente estoy ante una publificación y el servicio es, en este caso, de gestión directa, y cuándo es de gestión indirecta? Es decir, para evitar estas situaciones borde en las cuales se termina discutiendo si es o no concesión o si es o no realmente la prestación de un servicio que debe regirse por la ley de contrataciones en el caso peruano. Ese es el punto que también quiero saber cómo están tratando ese tema allá. Muchas gracias, profesor Salazar. Adelante, profesor Tornos. Muy bien, muchas gracias, ¿no? También por las preguntas, ¿no? Evidentemente, ¿no? En el tema de la decisión, ¿no? Sobre la forma de la prestación del servicio, ¿no? Pues siempre hay, sobre todo en servicios como el servicio del agua, ¿no? Siempre subyace de alguna manera algún componente político, ¿no? En la toma de la decisión, ¿no? Entonces, ¿qué argumentos son los que deberían utilizarse, ¿no? para optar por un servicio o por otro, ¿no? Bueno, yo creo que fundamentalmente los criterios que deben utilizarse son criterios, como ya he dicho, de carácter económico, ¿no? Es decir, para decidir si lo prestamos de manera por la propia administración o lo prestamos a través de una empresa privada, yo creo que hay que atender a criterios, como he dicho, de eficacia, de eficiencia, de sostenibilidad, todo esto motivado, fundado, argumentado, ¿no? Para decidir en cada caso concreto, atendiendo a la situación concreta de cada municipalidad y de cada tipo de servicio, si es mejor prestarlo de una forma o de otra. Yo creo muy difícil que se puedan establecer criterios generales a nivel de la ley, por ejemplo, que una ley dijera, pues bueno, para prestar de manera directa se tendrá que tener en cuenta esto y esto, y en cambio si se tienen en cuenta estos dos valores, pues será de manera indirecta. Yo creo que eso hay que dejarlo al caso concreto, exigiendo, eso sí, motivación, justificación en la decisión. Aquí el procedimiento administrativo que debe llevar a la decisión es fundamental, y por tanto que haya un procedimiento riguroso, estricto, en donde se lleven a cabo todas estas decisiones. Y también, añadiendo otro elemento que no lo he mencionado hasta ahora, pero creo que es fundamental, que esa decisión sea una decisión transparente, ¿no? Que esta sea una decisión en la que la ciudadanía tenga pleno conocimiento, ¿no? De cuál es el criterio que se ha seguido, ¿no? Y por lo tanto que haya participación de la ciudadanía en el conocimiento del procedimiento que lleva a adoptar la decisión. Yo no soy partidario de que la participación ciudadana llegue a que sea a través de un referéndum como se decida si la gestión es directa o es indirecta, ¿no? Esto se ha llegado a plantear. El Ayuntamiento de Barcelona ha querido plantear un referéndum, ¿no? Sobre si la gestión del servicio del agua en Barcelona tiene que ser directa o indirecta, ¿no? Se llegó a proponer. Ese intento de referéndum fue, digamos, parado, ¿no? Por una decisión judicial, ¿no? Por vicios, en fin, de forma en el planteamiento del mismo, pero existe esta voluntad. Yo no soy partidario de que esas sean cuestiones que se deban llevar a referéndums populares. Otra cosa es que la decisión no tenga que ser transparente, motivada, justificada, etc. Luego, segunda cuestión, ¿no? ¿Cuándo hay gestión directa o cuándo hay gestión indirecta? Bueno, yo creo que aquí el criterio fundamental es quién asume la prestación del servicio. Es decir, si la prestación del servicio está a cargo del propio municipio o a través de una empresa de titularidad municipal, ya sea una empresa pública o una empresa en forma de sociedad mercantil, ¿no? Estamos ante un caso de gestión directa, ¿no? Gestión indirecta existirá siempre que aparece una empresa privada que presta este servicio a través de un título concesional, a través de una habilitación administrativa. Yo creo que si la prestación la lleva a cabo con maquinaria del ayuntamiento o con maquinaria propia, eso es irrelevante, ¿no? Para determinar si la gestión es directa o es indirecta. Si hay una empresa privada que está prestando este servicio, eso es gestión indirecta, a mi modo de ver. Esto es gestión indirecta, ¿no? Pero otra cosa es que, evidentemente, la concesión será distinta y los pliegos concesionales serán distintos y la retribución de la empresa será distinta si lo presta con su propia maquinaria o si lo presta con maquinaria municipal, ¿no? Evidentemente, el contrato concesional es distinto, ¿no? Pero hay contrato concesional, hay prestación indirecta y, por lo tanto, es un caso
no de gestión directa, sino de gestión indirecta. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Había una intervención más del profesor Danós. Le voy a pedir que sea un poco corta porque estamos ya terminando el seminario. Adelante, profesor Danós. Profesor Danós, adelante. Está sin audio, profesor Danós. Está sin audio. Gracias, Diego. Si no se me corta la señal, con lo cual termino, voy a ser muy breve. Creo que el tema de saneamiento, como hemos venido conversando todos los participantes, el profesor Joaquín Tornos, más, en el caso peruano es paradigmático. ¿De acuerdo? 4 singularidades que estoy seguro todos los presentes conocemos. Tú también, Diego, con quien trabajamos en la década del 90 un informe sobre saneamiento, y Alberto, que lo ha trabajado posteriormente, y todo el equipo del grupo de investigación. Primero, como ya se dijo, es un regulador de empresas estatales, de empresas municipales, 40 y tantas empresas municipales de saneamiento y SEDAPAL. Si bien el profesor dice que no es anormal, porque claro, estamos ante un monopolio natural, donde es muy difícil que haya competencia, se justifica que haya un regulador, pero en este caso era un regulador, en todo caso, se suponía para ayudar, para establecer la tarifa de empresas estatales, para evitar también que se les fuera la mano, supuestamente. Lo que ocurrió fue al revés, porque como él también ha comentado, los alcaldes no tenían, como hemos visto, Diego, ¿verdad? Sí, los alcaldes no tenían ninguna voluntad de incrementar tarifas. No les interesaba la sostenibilidad de las empresas. Les interesaba lo político inmediato, ¿de acuerdo? ¿No? Es decir, si no eran reelegidos, no importa. El nuevo alcalde tendrá que, ¿verdad?, de alguna manera sortear el muerto. SUNAT se convirtió en el único regulador que tenía que incrementar tarifas, mientras que los demás reguladores, donde hay empresas concesionarias de servicios públicos, tiene que cautelar las tarifas para hacerlas equilibradas. SUNAT tenía que subirlas por sobre lo que se decía. Una segunda paradoja. La tercera, los directores, como comentáis, importante en la gestión. ¿Cómo se trató de hacer? Como con las cajas municipales, incorporando terceros, que no fueran meramente representantes de alcaldes, sino que fueran empresarios, gente de la actividad de la zona. Por tanto, los directorios no son integrados fundamentalmente por funcionarios municipales para tratar de generar una buena gestión. Y la cuarta es el OTAS. A pesar de todos los intentos, no se ha podido con varias empresas municipales por la politización y tuvo que crearse desde el gobierno nacional esta entidad que simplemente les dice, se quiebra, no puedes continuar los ciudadanos, yo tengo que intervenir. Yo, OTAS, ayudo a financiar, pero yo determino quién la gestiona, bajo qué reglas, bajo qué normas. Y ahí sí no importó la autonomía municipal, ¿de acuerdo? Porque había un problema de servicio público de personas y de convulsión social, hasta llegado al caso, si es que eso, ¿verdad?, podía empeorar. Mi último comentario, digamos al profesor, la institucionalidad. En el Perú, las empresas de saneamiento son empresas que han tenido 30 años un montón de dificultades y por eso el OTAS. Sin embargo, vemos que en Colombia, Aguas de Medellín es una empresa municipal que incluso administra telecomunicaciones, energía. En otro país cercano, ¿de qué se diferencia la institucionalidad? En la nuestra, la municipal, es muy precaria. Ese es más o menos, de alguna manera, el comentario que hace. Muchas gracias, Diego. Perdóname, por favor, por el tiempo. Gracias. Gracias. Adelante, profesor. Gracias, Jorge. Adelante, profesor. Sí, muchísimas gracias, también por esas últimas consideraciones que me parecen muy oportunas y muy claras, ¿no? Es decir, la reflexión que ha hecho me parece que es muy interesante, ¿no? Es muy evidente, ¿no? Es el problema, ¿no?, de dejar la determinación de las tarifas, ¿no?, a la empresa municipal que, como se ha dicho, actuará más por criterio político que no por criterio de eficiencia. Por lo tanto, ahí sí que me parece que es importante que exista un regulador por encima que sea el que intervenga. Lo que decía, es curioso que sea el regulador el que suba la tarifa, ¿no? ¿Por qué? Porque el representante local no quiere. El representante local, ¿qué quiere? En todos los países, ¿qué quiere el representante municipal? Ganar las próximas elecciones, ¿no? Es su principal problema, ¿no? Y por lo tanto no quiere incrementar una tarifa que sea impopular y que por lo tanto le pueda cuestionar el próximo éxito electoral. Por lo tanto, yo la mantengo baja y ya vendrá después.
¿Qué comporta eso? Bueno, pues que entonces esa empresa que presta el servicio es deficitaria, acumulará deudas o prestará el servicio con peor calidad. Lo mismo ocurre si quien presta el servicio es una empresa privada, una empresa concesionaria. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí en España? Pues muchas veces la empresa concesionaria que presta el servicio, ¿qué hace? Cada año le pide al ayuntamiento que le incremente la tarifa, ¿no? Porque me incrementan los costes, etcétera. Te pido que me incrementes la tarifa en un 6% o en un 3%. El municipio le dice, no, no te la subo, no te la subo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esa empresa concesionaria o presta el servicio con peor calidad o empieza a tener déficit. ¿Qué hace? Por eso las empresas privadas del servicio de agua en España son las que están defendiendo en este momento la creación de un ente regulador superior. Porque dicen, el ente regulador superior me amparará, porque yo iré con mi estudio económico regulatorio y le acreditaré, oye, que necesito el incremento del 3%. Y el ente regulador independiente a nivel estatal se lo dará, mientras que el alcalde no le da el incremento del 3%, ¿no? Bueno, por eso ese problema hay que tenerlo en cuenta, evidentemente. Muchas gracias, profesor. Bueno, aquí simplemente para complementar lo que había señalado Jorge, aquí ha pasado que un buen día un gerente de estudios económicos, un gerente de tarifas de SUNAT, ¿no? Frente a la crisis que había en temas de las empresas de servicio de agua potable, ¿no? Emitió una declaración en donde decía que la solución estaba en sincerar tarifas, ¿no? Media hora después se estaba yendo de la entidad, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? O sea, la política no está empujando a que precisamente la ineficiencia sea algo que se mantenga, entre comillas, como una característica de las empresas de saneamiento versus, ¿no?, mantener contenta a la población con precios bajos, ¿no? Y claro, con un producto de primera necesidad, pero que todos sabemos, como bien ha señalado usted, lo comentó Paul Vías, cuesta, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo cuando leí los temas de tarifas por primera vez, decía que las tarifas tienen que ser justas, pero razonables, claro. Y todo eso se desagrega hacia atrás, ¿no? Comenzando con lo que es, y que comentaba usted, que es el derecho de conexión. Que a veces hay personas que entienden que eso genera un costo precisamente para tener disponibilidad del servicio, ¿no? Que es donde está la clave de la continuidad, ¿no? Entonces, es un tema en donde lo político lamentablemente contamina la posibilidad de establecer fórmulas a veces coherentes, porque lo coherente y que puede ser ordenado termina siendo realmente un desastre cuando las decisiones políticas o muchas veces populistas hacen pues que el agua, entre comillas, fluya de manera gratuita o abierta y que no se vea algo que se ha comentado que es la sostenibilidad, ¿no? Creo que es el gran reto, creo, el de la sostenibilidad. Claro, pero para eso tenemos una figura institucional que son las autoridades independientes. Las autoridades independientes que son autoridades que se caracterizan por dos elementos, la independencia del poder político y la competencia en materia del sector. Conocen perfectamente el sector y son independientes en sus decisiones. Esas son las que pueden ayudar a solventar esos problemas, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces son necesarias que actúen, ¿no?, para poder evitar los problemas de decisiones económicas, digamos, condicionadas, ¿no?, o pervertidas por intereses políticos cortoplacistas, ¿no? Profesor, muchísimas gracias por su participación, por su tiempo, por la disposición, por supuesto por haberse integrado a nuestro claustro de profesores a nivel de posgrado en el programa de segunda especialidad, y la verdad es que hemos disfrutado mucho este seminario y esperamos, por supuesto, tener más actividades y colaboraciones académicas de su parte y, por supuesto, el grupo de profesores a disposición también para participar en aquellos proyectos que ustedes consideren. Muchísimas gracias nuevamente y le hago extensivo los saludos de Tomás Cano, que acabo de escribirme con él y me dice que te manda muchos saludos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Soy yo el que estoy agradecido de verdad por su amabilidad, por su presencia. Yo me lo he pasado muy bien en estas 2 horas de debate y espero que podamos, ¿no?, pues continuar con nuevos encuentros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Muchas gracias a los colegas, profesores, a los participantes en este seminario noveno. Solamente recordarles que la próxima semana tenemos el 10º seminario con el profesor Martín Raskin. Con él vamos a estar hablando sobre el tema de identidad biometría, que es un tema que el profesor Raskin viene
viene estudiando, así que nos volvemos a ver el próximo miércoles al mediodía aquí. Profesor Tornos, muchísimas gracias, que todo esté bien.